Hoy tenemos dos invitados. Se trata de Javier Torregrosa y de Ignacio Covaleda. Ellos son españoles, son licenciados en marketing y expertos en comunicación no verbal científica. Y con ellos vamos a aprender sobre este tema que para muchos es desconocido. Ignacio, Javier, bienvenidos. Muchísimas gracias, Matilda, muchas gracias. Gracias, Matilde. Bueno, quiero que comencemos definiendo qué es eso de comunicación no verbal científica. Bien, pues te lo comento yo mismo. La comunicación no verbal científica es una disciplina que engloba las 4 patas científicas que actualmente reconoce la comunicación no verbal. La sinergología, las microexpresiones, la paralingüística y la neurociencia. De alguna manera son las únicas que están comprobadas que funcionan científicamente, ¿no? Dentro del ámbito de la comunicación no verbal, del lenguaje de los gestos, cómo nos movemos, si nos rascamos aquí, si ladeo la cabeza, si la inclino, si miro más con un ojo que con otro ojo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es sinergología? Sinergología. Pues la sinergología es a la vez una disciplina y un método de identificación, de análisis e interpretación de los gestos que realizamos de una manera no consciente. Son esos pensamientos, sentimientos y emociones que no expresamos y que realmente acaban saliendo por algún lado. Lo expresamos con nuestro cuerpo. ¿Qué porcentaje de la comunicación cumplen o cobijan esos gestos o esas partes que esa comunicación no verbal? ¿Qué porcentaje es de la comunicación en general? Matilde, fíjate que el 93% de toda la comunicación que tenemos es la parte no verbal. Solamente el 7% es lo que nosotros decimos con la boca, lo que realmente nos interesa decir o lo que políticamente es correcto. Pero nuestros gestos realmente son los que cumplen la verdad de lo que sentimos y de lo que pensamos, que es el 97%, la gran parte de nuestra comunicación. Y es lo que de pronto en una comunicación uno no le pone mucho cuidado, pues el ciudadano común y corriente. O sea, deberíamos estar más atentos a esos gestos o a esa comunicación no verbal que más que en lo que nos dicen. Exactamente. En muchas ocasiones nos ha pasado que estamos con una persona y nos está contando algo y realmente no nos creemos todo, no confiamos totalmente en lo que estamos escuchando de sus palabras. Hemos notado algo raro, algún movimiento, alguna microexpresión, algún gesto que nos transmite que, bueno, pues que esa persona no nos transmite lo mismo con sus gestos que con sus palabras. Hay alguna incoherencia. Bueno, ustedes son expertos, han estudiado el tema, me imagino que analizan a la gente mucho más. Por ejemplo, a mí ya me deben tener analizada. Te tenemos fichada ya. Ya me tienen fichada, pero eso me lo dicen después del programa. Luego te mandamos un informe. Por favor, claro. Lo hacen con frecuencia. Bueno, es broma lo que te hemos dicho, ¿no? A veces sí, cuando estamos trabajando, cuando estamos investigando, cuando estamos estudiando, sí, siempre. Y a veces cuando estamos en nuestra vida particular, en nuestros ratitos de ocio, muchas veces también, pero no siempre, lógicamente. Es como el arquitecto no está todo el día viendo las casas y demás, ¿no? Pero bueno, gran parte del tiempo sí. ¿En qué momento la comunicación no verbal científica se vuelve una disciplina de análisis? ¿En qué momento? ¿De dónde nace? Pues en el momento en el que las personas que han estado investigando este tipo de materias, que han sido prácticamente todos psicólogos, han visto que, bueno, que había muchas teorías, que había muchas personas que opinaban sobre distintos gestos. Uno decía que si cruzabas los brazos significaba una cosa, que si te tocabas la nariz, etc. Entonces llegó un momento en el cual se empezó a investigar y a darle un carácter científico a cada gesto, probando que hay determinados gestos que si se repiten en un determinado porcentaje se consideran que son científicos. Y está demostrado que eso se puede extrapolar a la muestra general. ¿Y esos gestos se pueden agrupar o clasificar? Están agrupados, etiquetados. De hecho, hay un lenguaje específico para estos gestos que son totalmente científicos, y nosotros los que somos expertos en comunicación no verbal científica en el mundo somos apenas 40 personas. Realmente tenemos un lenguaje particular, un lenguaje de nombrar, de etiquetar, de especificar este tipo de gestos. Y están en distintos cajones, por decirlo de alguna manera,
por familias de productos, ¿no? Por segmentos, por ejemplo, la cabeza, el pecho, el cuerpo, y por familias, por ejemplo, los micropicores, que es cuando alguien se rasca en alguna determinada parte de su cuerpo, o las caricias, que es cuando alguien se acaricia en una determinada parte de su cuerpo. Por ejemplo, picores, tenemos más de 200 picores en el cuerpo y los podemos hacer en un lado de nuestro cuerpo o en otro, no significa lo mismo, y también con una mano o con la otra, tampoco significa lo mismo. Yo me puedo rascar la nariz en un lado, en el otro, con la mano derecha o con la mano izquierda, en cada lado. Bueno, y en ese caso, ¿qué significaría? Por ejemplo, rascarse la nariz con la mano derecha. Bien, la nariz en este tramo Sí. se trataría de curiosidad, científicamente comprobado. Si yo tengo curiosidad por ver algo, pues probablemente, muy probablemente, me rasque aquí. Ahora, si hay elementos negativos, cosas que no me gustan o que yo desprecio, muy posiblemente lo haga por debajo de la nariz. Si estoy pensando en la imagen mía personal o en la imagen física de otra persona, lo haré aquí, en este punto. Esto se hace con un muestreo de miles de personas para estos gestos, que al final los que responden a patrones comunes son los que son científicos. Quiero decir, no estamos hablando de nada intuitivo, ¿no? ¿Para qué le puede servir a uno tener todo este conocimiento? Bien. ¿En qué parte? ¿En lo profesional? Por ejemplo, nosotros en España trabajamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, la Policía, Policía Nacional y Policía Local, colegios de abogados, trabajamos también tema comercial, recursos humanos, directivos de empresas. Realmente es una disciplina que, bueno, que cualquier persona que se relacione con otras personas le va a venir muy bien para obtener información sobre su interlocutor y saber si esa persona, por un lado, puede estar receptiva o no puede estar receptiva, si hay algo que no le ha gustado, si se siente molesto. Cuando ustedes analizan una persona, ¿durante cuánto tiempo? Pues porque me imagino que cada detalle, cada movimiento del cuerpo, todo dice algo. Y eso no puede ser de un día para otro, me imagino yo desde mi desconocimiento. Sí, mira, nosotros trabajamos con dos maneras distintas. Por un lado, podemos observar cómo es esa persona por sus rasgos físicos, cómo ha ido la vida moldeándole, por decir de alguna manera, porque todos hemos visto por la calle personas que tienen cara de enfadados, o cara de tristes, o tienen cara de miedo. Lo hemos visto todos. Podemos analizar cómo es esa persona. De hecho, nosotros lo estamos haciendo con personas muy conocidas, personas famosas, tanto políticos, deportistas, etcétera, para distintas revistas importantes de fama mundial. Y por otro lado, lo que más nos centramos cuando trabajamos, por ejemplo, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con colegios de abogados, con directivos de empresas, trabajamos más el momento actual. En el momento en el que tú y yo estamos hablando, Matilde, cuando yo te digo algo, tú puedes inclinar la cabeza para un lado o la puedes inclinar para el otro. ¿Qué significa cuando puedes mirarme es así? para un lado o puedes mirar para el otro. Ajá, ¿y qué significa para un lado y qué significa para el otro? Significan cosas totalmente distintas. Ajá. Por ejemplo, vamos a comentar que si una persona en una interacción, estamos hablando en una interacción, le estamos comentando algo, estamos argumentando sobre algo y esa persona inclina la cabeza hacia el lado derecho, eso significa que puede haber algo que le haya molestado, puede estar crispado. Sin embargo, si ese movimiento es hacia el otro lado, hacia la izquierda, inclina la cabeza hacia el lado izquierdo, significa que está relajado y que le gusta la conversación que estamos teniendo, la pregunta que le hemos hecho o el tema de conversación que estamos teniendo. Qué bien. ¿Han analizado personajes conocidos? Sí, estamos ahora, por ejemplo, analizando a Putin, a Angela Merkel. Hemos analizado a don Juan Carlos, el rey de España, y bueno, a diversos personajes conocidos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos pueden comentar de algo de ellos? Estamos ahí, bueno, te vamos a dar algunas pinceladas. Estamos ahí en un proceso que no hemos sacado todos los resultados de esos análisis, ¿no? Porque van para una revista, una revista importante a nivel mundial, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto signos evidentes de Angela Merkel de tristeza, ya desde que era muy jovencita, ¿no? De jovencita. Y quizá ahora, en esta época actual, parece que ya no está
con esa tristeza que tenía cuando era muy jovencita y pequeñita incluso, ¿no? No sabemos más porque no sabemos qué ha pasado por su vida, los motivos, pero sí que somos capaces de percibir que ha habido una tristeza en su niñez y su adolescencia, por ejemplo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo analizan ustedes una persona? Bien, hay veces que tenemos oportunidad de analizar a una persona 1 minuto o 2, que es cuando la tenemos delante, y otras veces que tenemos posibilidad de ver vídeos de una persona durante horas, dependiendo la oportunidad que tengamos, desde 3 segundos a mucho tiempo. Bueno, ¿y del rey Juan Carlos qué me pueden decir? Hombre, el rey Juan Carlos, el Ex-rey, Juan sí, Carlos, ex-rey. el rey Juan Carlos, que ahora tenemos un rey nuevo, Sí. el Felipe, Felipe. Sexto. Bien, pues nosotros analizamos al rey en distintas ocasiones, en distintas situaciones, y últimamente las conclusiones que hemos llegado y las que hemos visto es que estaba un poco triste, estaba un poco mal emocionalmente, no estaba en su época más boyante. Nos lo indicaban sus gestos, sus movimientos, sus microexpresiones, y bueno, pues hemos visto que la última época del rey Juan Carlos como rey de España no ha sido la época más boyante suya. Uno puede, o ustedes pueden agrupar, no, a ver, la pregunta es al contrario, los gestos en una comunidad, en un grupo científico o en un grupo de profesionales, ¿tiende a ser los mismos? ¿Pueden ser los mismos? Sí, bueno, la mayoría de gestos son universales. Prácticamente todos los gestos, da igual que hayas nacido en una ciudad o en otra, en una parte del mundo o en otra, da igual que seas hijo de una tribu que haber nacido en Nueva York. Prácticamente todos los gestos confluyen y son iguales. Sí que hay ciertos gestos que varían, sobre todo dependiendo de la forma de escribir. Me voy a explicar. Por ejemplo, en nuestras culturas escribimos de izquierda a derecha, y hay en ciertas culturas, por ejemplo, como las árabes, que escriben al revés, de derecha a izquierda. Esto va a alterar la percepción del pasado y del futuro que tienen ellos. Nosotros el pasado lo tenemos a la izquierda y el futuro lo tenemos a la derecha. Ellos totalmente al contrario. Cuando van a señalar su pasado con las manos, con esos movimientos de las manos, el pasado lo señalarán en la parte derecha y el futuro lo señalarán en la parte izquierda. Esto afecta también a los movimientos oculares, ¿de acuerdo? Cuando están recordando, sus ojos irán a la derecha, y cuando están creando, irán a la izquierda. Entonces, sí que hay ciertas variaciones dependiendo de estas culturas de que hablamos, ¿no? Hay personas que son más expresivas que otras. Esas que son más expresivas es más fácil definirlas. Indudablemente. Nos dan muchísimas más pistas, más gestos, se producen más gestos para poder descifrar, para poder tener ese poder que nos gusta tener a la hora de saber lo que está pensando la otra persona. Si una persona se queda muy quieta, muy paradita, pues realmente podemos identificar menos cosas. Es mucho más fácil. Con el tema, a mí me llama la atención, o me llamaría la atención, o me gustaría saber, por ejemplo, a un político cuándo me dice la verdad y cuándo no. O sea, ¿qué pistas puedo tener yo en cuenta, o qué gestos puedo tener yo presentes a la hora de estar, por ejemplo, con un político que sí me está diciendo si tiene palabra o no tiene palabra? Bien, los políticos en muchos casos tienen asesores de imagen que, bueno, Sí. que les indican o les forman un poco en intentar transmitir credibilidad y este tipo de cosas. Nuestra disciplina, la verdad, es que está muy poco trabajada con ellos, no conocen prácticamente nadie de este sector de la política, la comunicación no verbal científica, y bueno, realmente los gestos que suelen hacer los políticos suelen ser gestos bastante artificiales, bastante controlados. A los políticos hay que verles en sus posiciones naturales, en situaciones en las cuales no estén en una situación de una charla, de un coloquio, sino en situaciones en las que estén bueno, pues, más relajados, más tranquilos, que es cuando realmente sus gestos inconscientes van a salir, porque ellos van a estar intentando bueno, controlar las situaciones y intentar expresar lo mínimo. Pero hay muchos gestos
que nos pueden transmitir que una persona no está diciendo toda la verdad. Hay muchos. ¿Os apetece que os demos una herramienta muy fiable para la verdad y la mentira? ¿La explicamos? Sí, muy bien. Sí, me parece. Hay una herramienta que nosotros trabajamos con fuerzas de seguridad y los cuerpos que llamamos el no verdadero y el no falso. Se trata de cuando nosotros negamos, decimos no y negamos con la cabeza, dependiendo por dónde empiece el primer movimiento, es un no verdadero o un no falso. Entonces, ¿dónde debe comenzar para hacer un no verdadero? No verdadero. Yo, por ejemplo, si niego algo, digo, pues yo no he sido esa persona, no puedo bajar el precio, no me he comportado mal, cualquier no, de cualquier tipo. Si mi primer movimiento dejo entrever mi lado derecho, luego sigo, ¿verdad? Pero mi primer movimiento dejo entrever, ofrezco mi lado derecho de la cara, es un no verdadero. Pero sin embargo, si mi primer movimiento ofrezco el lado izquierdo de la cara, muy posiblemente esté mintiendo. Muy posiblemente, sí. Es un no falso. Es una herramienta con una fiabilidad muy alta. Las preguntas hay que hacerlas de cierta manera, contundentes, que no sean corteses o cariñosas para que funcione, pero es una herramienta que funciona con una fiabilidad muy alta, por encima del 90%. Bueno, a ustedes, así como los llaman como para analizar personas, personajes, los llaman para lo contrario, es decir, cómo me debo comportar yo si voy a asumir cierto papel, qué gestos o qué movimientos o qué debo hacer para que el otro me crea. Me imagino yo pues que en la parte de seguridad, que es donde más se puede dar, que va a haber un infiltrado o alguna cosa, pues se me ocurre, ¿también los llaman para eso o es muy difícil, se puede hacer? Bien, mira, Matilde, nosotros realmente trabajamos sobre todo la comunicación no verbal científica para observar y para ver los gestos que realiza nuestro interlocutor, analizarlos, interpretarlos y valorarlos. Pero también en ocasiones, pues bueno, también trabajamos el tema de la comunicación. No se mezcla una cosa con la otra, porque realmente la comunicación no verbal científica lo que nos transmite son esos pensamientos, sentimientos y emociones inconscientes que esa persona nos las expresa con su cuerpo. Entonces esto es como, es muy difícil de cambiar, es prácticamente imposible de cambiar. Esta ciencia o disciplina no es comportamentalista. Significa que si tú cuando ves una película y ves un buen actor, realmente te apasiona la película y te crees la historia. Pues lo mismo pasa con esto. Si tú ves una persona que está intentando fingir y transmitirnos una serie de gestos que no los está viviendo, no los está sintiendo, al final vas a notar algo, vas a notar cosas extrañas y cosas raras. Es muy difícil de engañar o de incorporar en una persona todos estos gestos, porque son gestos interiores, son los pensamientos que te están pasando en un determinado momento por tu cabeza. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes estudiando esto? Estudiando comunicación no verbal más de 20 años. Estudiando la parte científica, que es relativamente nueva, aproximadamente unos 6 años. Estudiando las disciplinas que son totalmente científicas. Pero venimos de hace más de 20 años estudiando todo el proceso de comunicación no verbal que hay en el mundo, ¿no? En lo personal, ¿cómo funciona esto de la comunicación no verbal? ¿En qué sentido te refieres a nivel...? En lo personal, amigos, con la pareja. Muy bien. Bien, también funciona. Es muy fácil de identificar gestos y expresiones y movimientos que nos pueden transmitir, bueno, pues que nuestra pareja o nuestros amigos pues están a gusto, no están a gusto, puede haber una atracción mayor entre dos personas. Relacionado con el tema de pareja, pues es muy evidente, muy fácil de observar una serie de gestos que nos transmiten ese interés. ¿Cómo saber yo que en la pareja de pronto me es fiel o no, me está diciendo mentiras o no? Es fácil detectar. Bueno, las mujeres a veces tenemos un sexto sentido. Sí, siempre lo tenéis, sí. Lo tenéis. Pero hay algunos gestos, me imagino que... Sí, no te lo podemos contar eso porque... No, claro me lo tiene. No, eso no se puede contar. A ver si huele a perfume de mujer. Ah, no, ahí sí, pues, ahí no hay nada que hacer. Sí. No, indudablemente hay herramientas para detectar si una persona nos miente o nos dice la verdad, ¿no?
No es fácil saber si alguien nos miente o no, pero las hay y se puede llegar a hacer con una fiabilidad muy alta, ¿no? Cuando la gente que se prepara con ustedes, me imagino que me imagino que esto es como de tiempo. ¿En qué momento o cuánto tiempo se puede demorar uno como en identificar como lo principal? Pues porque es que ustedes llevan estudiando esto 20 años. Sí. Pero Esto es sus estudiantes, las personas que están con ustedes. esto es como aprender a manejar el coche o aprender a jugar al tenis o aprender un idioma o aprender informática. Todo va progresivamente. Nosotros vamos transmitiendo en nuestros cursos progresivamente las herramientas. Se va todo muy práctico, se trabaja con muchísimos vídeos. De hecho, nosotros tenemos varios máster preparados. En España estamos trabajando, estamos abriendo aquí uno también en Colombia. Disciplina que va poco a poco impregnando a la persona y que va poco a poco incorporándolo a su vida diaria. ¿Por qué vinieron a Colombia? Hicimos una conferencia, hicimos un seminario de 10 horas invitados por una empresa que tiene mucha inquietud para que este conjunto de disciplinas se integren aquí en Colombia, para que se den a conocer, con el ánimo de que las personas que han ido y que van a venir próximamente, pues que sean las mejores en su trabajo, que sean capaces de identificar. Realmente el que tiene la información tiene el poder para poder manejar las situaciones, ¿no? Y bueno, hemos hecho este seminario de 10 horas, la gente se ha ido encantado con una información muy potente y posteriormente hemos planteado una maestría, el máster en España creo que lo llamáis maestría, ¿verdad? Aquí. Pues para la persona que quiera hacerse un profesional y que quiera ser el mejor, sea cual sea su trabajo o incluso en su vida personal, que tenga ese poder para poder manejar las situaciones con mucha habilidad. Quienes quieran acercarse a ustedes, ¿qué deben hacer? ¿Algún correo? Sí, ¿Alguna os página? vamos a dejar un correo. El correo es info@connoverbal.com. Ok. Repito, info@connoverbal.com. Este es el correo de aquí de Colombia, de la división nuestra en Colombia, y si alguien quiere acceder a la página web central, www.noverbal.es. Ok. En Listo. ella tienen toda la información de los cursos, maestrías que hacemos, seminarios, etcétera. Pueden entrar en nuestro Facebook, ver constantemente lo que estamos haciendo y estar en contacto con nosotros. Ay, bueno. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, se nos terminó. Ustedes tienen Qué mucho pena. por contar, pero el tiempo es muy corto. Les Gracias. agradecemos mucho que nos hayan acompañado. A vosotros, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias al canal UNE, al programa Mucho por Saber, a ti Matilde en concreto y bueno, que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y lo que queráis. Bueno, muchas gracias y a nuestros televidentes los invitamos para que continúen conectados con el canal UNI.